Las mamás son una parte muy importante en la saga de Harry Potter. Siempre mencionan que el amor de una madre es la fuerza más poderosa y de muchas formas nos lo han demostrado. Hoy hablaré de todas ellas, tanto de las increíbles como de las no demasiado. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. El orden en el que las nombren no es que una sea mejor que otra, eso es muy subjetivo. Empecemos por los geniales. La primera que nombran en la historia, Lily Potter. La primera vez que escuchamos de ella es por opinión de Petunia y Vernon. Y no es lo más agradable. Es cuando Harry llega a Hogwarts que empieza a escuchar cómo era realmente. Muy amable, valiente, inteligente. Una madre que a sus 21 años estuvo dispuesta a sacrificar su vida por la de su hijo. El último acto de amor y, como aprendemos, una magia muy poderosa. Y ese amor por Harry permaneció con él por el resto de su vida. Incluso lo protegió en varias ocasiones. Si siguiera viva, Lily sin duda sería una buena madre. Probablemente le diría a Harry que no tenga prejuicios con ninguna casa de Hogwarts. La siguiente es Molly Weasley, una de las favoritas de los fans. Como mamá es tierna, valiente y tiene su carácter. Incluso teniendo una gran familia, adopta a Harry. Lo incluyó en sus tradiciones como regalarle un suéter cada Navidad o invitarlo cada verano a su casa. Una de las cosas que no me gustan demasiado de ella como madre es que luego compara mucho a sus hijos, que uno es prefecto, otro delegado, y el otro no tiene nada de eso. Entiendo que es muy difícil criar a 7 hijos, pero no creo que eso esté bien. Debería simplemente aceptarlos a ellos por quienes son, y los logros de cada quien es diferente. Pero aún así es obvio que ama a su familia incondicionalmente, arriesgando su vida si es necesario. Al final de la saga es donde se demuestra cómo se enfrenta a Bellatrix para defender a su hija Ginny, mostrando su espíritu guerrero. La que sigue es la madre con la que Harry creció, Petunia Dursley, la mamá de Dudley. Ella adora demasiado a su hijo, tanto que está cegada y no se da cuenta de lo malcriado que es, y él se aprovecha de eso. Por ese punto debería ser más estricta. Y por otro lado, ignora mucho a Harry, pero a pesar de sus celos con su hermana y tener unos problemillas con el mundo mágico, lo cual claramente le incomodaba ver a Harry, lo aceptó en su casa y a que se quedara hasta que cumpliera 18 años. Petunia tiene un lado sensible que se nos muestra hasta el final de la saga. De cierta forma, Petunia fue una madre para Harry. Y ahora vamos con una que muchos aman y otros no demasiado. Narcissa Black. Apareció por primera vez en la tienda de Madame Martin, mientras Draco se probaba una túnica. Se la describe fría y presuntuosa. Y con esto puedo decir que si bien no era la mejor persona, era una excelente mamá. Igual que el caso anterior, mimaba mucho a su hijo, Draco. Aunque estaba del lado de Voldemort, estaba dispuesta a todo con tal de proteger a su hijo, haciendo el juramento inquebrantable, y se arriesgó protegiendo a Harry y mintiéndole al mismísimo Señor Tenebroso, con tal de ir con su hijo. Y gracias a esto fue que Voldemort pudo ser derrotado por el amor de una madre. Una pequeña mención para un personaje que hubiera sido buena madre es Minerva McGonagall. Estricta, amable, protectora. Por cosas de la vida no pudo serlo, pero de cada alumno que pasa por Hogwarts son como sus hijos, siempre estando ahí para ellos y protegiéndolos de cualquier mal. La que sigue es Nymphadora Tonks. Conocemos a Tonks, si leíste de los libros mucho más. Una persona valiente, torpe y alegre. Ella es una mamá que no duda en proteger a su hijo.
y al momento en que se unió a su esposo en la batalla de Hogwarts, sabemos que tomó una difícil decisión al dejar a su hijo. Nymfadora lucha por el futuro de su hijo, Teddy. Las mamás suelen tomar decisiones difíciles para que sus hijos tengan un mejor futuro. Walburga Black. Quizás no sepas ni siquiera quién es. Es la mamá de Sirius y Regulus Black. A ella la conocimos en la Orden del Fénix. Bueno, escuchamos sus gritos, ya que está en un retrato que está colgado en su casa, el número 12 de Grimmauld Place. Walburga era una seguidora de Voldemort, súper purista. Trataba bien a Regulus porque él hacía todo lo que sus papás le decían. En cambio, con Sirius lo menospreciaban. Todo comenzó desde sus 11 años, cuando fue sorteado a Gryffindor en lugar de Slytherin. De ahí fue en mal en peor. A sus 16 años, Sirius fue expulsado de su casa y su mamá quemó su nombre del árbol genealógico de los Black. Ya nos queda claro que Walburga no era una madre muy tierna que digamos, sino todo lo contrario. Se ha ganado el premio a la peor madre. ¿Alguien podría superarla? Quizás. Hablo de estas dos brujas, Dolores Umbridge y Bellatrix Lestrange. Me alegra que ninguna de las dos tengan hijos. De la que se salvaron, habrían tenido más de un trauma o problemas psicológicos teniendo que estar a las expectativas de sus mamás. Y sí, sé que Bellatrix tuvo una hija en el legado maldito, Delphine o algo así, pero para mí no existe. La siguiente mamá sí es un buen ejemplo, Alice Longbottom. Y quizás llores con esta. La mamá de Neville, una persona valiente, poderosa, fue torturada hasta la locura con la maldición Cruciatus, dejando a su pequeño hijo con su abuela. A pesar de carecer de uso de razón, ha dado indicios de que sabe que tiene un hijo. Alice jamás recuperó la cordura y solo decía palabras sin sentido. Pero después de la Segunda Guerra, cuando Neville fue a visitar a sus padres y les relató lo ocurrido, ella alzó la mano, acarició su mejilla y dijo: orgullosos. Andromeda Tonks. En realidad se sabe muy poco de ella, ya que sale hasta el 7º libro, Las Reliquias de la Muerte, y de forma breve, fue criada con la ideología de la supremacía de sangre. Ella no estuvo de acuerdo con eso y se fue, aún teniendo de ejemplo solo eso. Andrómeda crió a su hija de forma estupenda. Conocemos a su hija, Nymfadora Tonks, una persona que muchos adoramos. Así que sin duda Andrómeda crió a su hija fuera de las costumbres de los Black, sin prejuicio a nada. Y no solo le tocó criar a su hija, también a su nieto, Teddy Lupin. Solo puedo decir que Andrómeda es una excelente mamá. Merope Gaunt. Quizás de ella sí han escuchado. La mamá de Voldemort. Otra de las menos populares. La mencionan en el 6º libro. No creo que hubiera sido una madre amorosa, y es que no tuvo buenos modelos maternos. Creció con su padre y su hermano, que la maltrataron, le hicieron la vida imposible, así que ella jamás fue feliz. Cuando creía que podía ser feliz con el chico que le gustaba, se había equivocado. Él no la quería y huyó con su familia. Merope, desamparada, embarazada y al borde de la muerte, aún así pudo haber elegido criar a su hijo, pero en cambio prefirió ser egoísta y morir dejando a su hijo que se las arreglara él solo. Esto obviamente desencadenó la furia de Tom, que tras esto se convirtió en el Señor Tenebroso, Voldemort. Y sabemos cómo terminó todo. Y ahora sí, finalmente, la última que mencionaré es la poderosísima Rowena Ravenclaw. No se habla mucho de ella, no hay duda de que quiere a su hija, pero por cosas de su situación, como bruja importante, directora de Ravenclaw y muchas ocupaciones más,
no le ponía demasiada atención a su hija, y eso Elena lo resintió. Estaba cansada de vivir a la sombra de su mamá. Quería ser igual de inteligente que ella. Por eso huyó con la diadema de Rowena, que se decía que te daba intelecto. Rowena era muy orgullosa y jamás le dijo a nadie de la traición de su hija, pero lo único que quería era hacer las paces con su hija. Lamentablemente jamás logró disculparse con ella porque ella había muerto y poco después Rowena enfermó. Sin duda Rowena amaba a su hija Elena, solo que no lo demostró cuando fue necesario. Díganme, ¿qué piensan de estas mamás? Hay de todo, ¿cierto? ¿Me olvidé de alguna? ¿Cuál es tu favorita? ¿O cuál es tu modelo a seguir? Espero les haya gustado el video. Gracias por verlo. No olviden seguirme en mis redes. Si te gustó, dale like. Soy Yeli. Hasta pronto.